Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con el estudio de hoy. La lectura hoy que vamos a hacer es Hechos 9, del 1 al 11. Continuamos con el libro de Hechos. Bienvenidos a todos los que nos ven por internet. Hechos 9, del 1 al 11. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la conversión del apóstol Pablo. Y pues vamos a orar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? Yo. Ok, a ver, vamos a orar. ¿Vale? Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y también te pedimos que la clase que vamos a recibir hoy pueda ser de edificación para nosotros y también puedas cuidar a los hermanos que no pudieron venir, que les puedas dar el deseo de asistir para la siguiente semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a ver Hechos, capítulo 9, versículo 1. Empezamos. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Ok, es hasta el versículo 21, estoy viendo que aquí le puse 11, pero es 21, entonces vamos a seguir hasta el 21. Es el 12. Ok, vamos al 12. Lo leo yo, ¿verdad? Sí. Ok, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Ok, vamos hasta el 25. Hasta el 25 va a ser. Entonces seguimos, Nathan, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. 24.
Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Muy bien. Dice, la iglesia crece y se desarrolla de acuerdo al mandato de Jesús. Este desarrollo ha tomado el tiempo requerido para la formación de los creyentes que han de esparcir el evangelio por todas partes. No hay prisa, pues las cosas estables y permanentes requieren de una formación firme que requiere tiempo. Y aunque han pasado varios años, por los cuales muchos en la actualidad culpan a los apóstoles de irresponsabilidad, dicen que se tardaron en salir a predicar el evangelio y por eso les tuvieron que mandar la persecución. El desarrollo de la iglesia está siendo guiado por el Espíritu Santo, quien es al final de cuentas el responsable de este desarrollo, y que una vez más va a retar a la limitada e impaciente mentalidad humana, al utilizar la persecución para la expansión y al perseguidor para glorificarse a través de él. Por lo tanto, no debemos perder de vista la verdadera enseñanza de la palabra, a fin de entender que lo que Dios hace no es apresurado, y sus medios, que no honran la comodidad humana, son los adecuados para cada momento, colocando a hombres y mujeres en la posición de glorificarle en medio de la persecución y el sacrificio de sus vidas. Así es que, bien, vamos hoy a hablar de Saulo de Tarso. El crecimiento de la iglesia requiere de más personas con una fuerte convicción para servir a Dios y que tengan un mayor conocimiento de la palabra, sobre todo de la ley de Moisés, y su significado para la creciente iglesia, la cual ya pronto dejará de tener su centro en Jerusalén y entre los judíos. Saulo, aquel joven que estaba en completo acuerdo con la ejecución de ¿quién? Según el 8.1, ya no sabía de Saulo, de Esteban, ¿verdad? Estaba de completo acuerdo con la ejecución de Esteban. Y según el 7:58, a cuyos pies los falsos testigos, recuerden que de acuerdo a la ley, los testigos eran los primeros en iniciar la ejecución. Ellos echaron sus es el 7:58. Mantos. Echaron sus mantos. Ok, esto coloca a Pablo, diríamos, en la escena del crimen y con una cierta autoridad ahí. Bueno, este joven, porque el capítulo, el 7:58 lo menciona como joven, al menos en la Nueva Biblia de las Américas, este joven respiraba amenazas, de acuerdo al 9.1, ¿verdad? Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ok, ¿qué significaba que respiraba amenazas y muerte? Bueno, él mismo nos lo explica en Gálatas 1, del 13 al 14, lo vemos con Abisai. Gálatas 1, 13 al 14, nos explica muchos años después lo que esta frase, respirar amenazas y muerte, significa. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ok, entonces él dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia, es decir, cómo fue exagerada su persecución a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Eso fue lo que Pablo buscaba a Saulo, que es Pablo.
buscaba al perseguir a la iglesia. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más Celo. celo. Tal vez hasta veía que los otros no hacían suficiente persiguiendo a los cristianos. En cuanto celo por las tradiciones de mis antepasados. Y de lo que se acusó a Esteban es de decir que Jesús venía y que iba a cambiar, o cuando vino, que iba a cambiar las costumbres que ellos tenían. Bueno, veamos Filipenses 3, del 5 al 6. Filipenses 3, del 5 al 6, para ver donde nos cuenta un poco más acerca de sí mismo y su sentir en aquel tiempo. Filipenses 3, del 5 al 6. El 5 al 6. Sí, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ok, entonces él fue circuncidado a los 8 días de nacer y era del linaje de Benjamín. Israel, primero, del linaje de Israel. Y ahora sí, de la tribu de Benjamín. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley que era Fariseo. fariseo, es decir, era estudioso de la ley. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, era hallado irreprensible. Ok, lo que podemos leer es que Saulo no era un mediocre, lo creía firmemente. Si él estaba convencido de algo, lo llevaría hasta las últimas consecuencias. Así fue en cuanto a su celo por el judaísmo, convencido de que hacía lo correcto. Él estaba convencido de que hacía esto, de perseguir a la iglesia, y por eso, pues él lo hacía hasta lo máximo, ¿verdad? Por eso se adelantaba a muchos en mi celo. Ok, lo que Saulo hizo, ahí en el versículo 2, volviendo a Hechos 9, fue ir al sumo sacerdote. Bueno, en el 1, de hecho, no hemos avanzado el 1. Fue ir al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas ¿de dónde? Damasco. De Damasco. Para que si encontraba algunos que pertenecieran El camino. al camino, algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Bueno, aquí es importante destacar 3 cosas. Primero, Saulo, como judío enardecido contra el cristianismo, respetaba la autoridad, no era un salvaje. Tal vez era violento o agresivo, pero finalmente se sometía a la autoridad. No emprendió una campaña por su propia cuenta, sino que solicitó al sumo sacerdote la autorización para ir a las sinagogas de Damasco para capturar a hombres y mujeres que siguieran a Jesús y llevarlos presos a Jerusalén. Ok, Pablo entonces respetaba el orden y esto, como judío, también en la iglesia eso será una característica de él. Segundo, Damasco no era parte de Judea ni de Galilea, fuera de la jurisdicción de los judíos, pero el Sanedrín, sin embargo, tenía influencia sobre los judíos de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es toda la gente de una nación que sale y se expande por el mundo. Bueno, el Sanedrín tenía cierta influencia también fuera de Jerusalén. Y considerando que hasta ese entonces la iglesia se constituía por judíos, sin considerar a los recién convertidos samaritanos del capítulo 8, era obvio que encontraría a los refugiados entre las sinagogas. Los que salían huyendo pues iban a las sinagogas pensando que la persecución era solo en Jerusalén. Bueno, el tercer punto. El término el camino
Era posible, así como se llaman los cristianos, era posiblemente el nombre derivado del testimonio que los cristianos daban acerca de su maestro, quien se había descrito como yo soy el camino, cuando le habla Jesús a sus discípulos en Juan 14:6 en el aposento alto y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y es muy probable, de acuerdo a varios estudiosos, que esta fuera la razón por la cual al cristianismo en ese momento se le llama el camino. Ok, así que mientras Saulo, volviendo al pasaje, mientras Saulo se acercaba a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor Luz del cielo. una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues. me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Bueno, ¿quién ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa fue la pregunta de Pablo, de Saulo. ¿Quién eres, Señor? El Señor respondió, yo soy Jesús, Jesús. a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da el mandato, levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz. Ellos sí alcanzaron a escuchar la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. En Damasco estuvo 3 días sin comer. sin ver, primero, Sin 3 ver. días sin ver Sin ver. y no comió ni Bebió. bebió. 3 días en ayuno. Nunca se nos dice que hagamos lo mismo que Saulo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, 3 días sin ver y no comió ni bebió. La conversión de Saulo destaca por el hecho de haber sido confrontado, directamente por Jesús. Esto se ha considerado como uno de los principios más firmes para ser considerado apóstol, porque Jesús mismo se le manifestó. Y todos los apóstoles marcaban, al menos en Hechos 1, el que fue elegido sucesor de Judas, Matías, pues tenía que ser alguien que estuvo y que anduvo con ellos cuando estaban con Jesús. Bueno, él conoció a Jesús personalmente, Pablo, porque se le apareció. Ok, en esta conversión, el mensaje fue breve y directo. Jesús le cuestiona y después le da la orden de entrar a Damasco. Eso es todo. No hay delante de esto una predicación porque es Jesús mismo el que está hablando con Pablo. Ahora, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Con acento en la I. Ananías. A quien el Señor llamó en una visión. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. A la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas. Por un hombre de Tarso. Saulo era de Tarso, llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos. Que entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal
cuanto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que Invoca tu nombre. los que invocan tu nombre. Esto obviamente no se refiere en sí a Dios, sino a Jesús, ya que alguien que invocaba a Dios, pues estaban los judíos, ¿verdad? Se refiere sobre todo a Jesús. Pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento Escogido. escogido. Ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. No solamente Pablo fue a los gentiles, también a los israelitas. Dice, porque yo le mostraré cuánto debe Padece. sufrir o padecer, como quieran ponerlo, por mi nombre. Así que Ananías, obediente a Dios, fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, que se te apareció por el camino donde venías. Me ha enviado. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, Saulo y Ananías, de quien no sabemos más de lo que este pasaje nos dice, son instrumentos de Dios. Es decir, Saulo es un instrumento, pero Ananías está siendo instrumento también para Dios. La manifestación de Jesús, la visión de Dios y señalar a Saulo como instrumento escogido, nos muestra la elección de Dios para la edificación de su pueblo. Es decir, Él es el que elige a quien llama para qué disposición. En respuesta a la persecución de la iglesia, Dios también haría a Saulo padecer mucho por su nombre. Entonces, Dios dispuso esto porque también él había sido perseguidor de la iglesia. En su llamado lo dice, porque le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre, y destaca esa situación. Como ya dijimos, Saulo era un hombre de convicciones fuertes, por lo que enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban asombrados decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? A los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. La gente se preguntaba, pues era extraño, era obvio. Y todos los que... pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo.
Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche. Era una ciudad amurallada y pues había varias puertas y los judíos vigilaban las puertas con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Ok, vamos a ver cuando él lo cuenta en 2 Corintios 11, 32 al 33. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Ok, Pablo lo cuenta a los corintios cuando él está hablando acerca de todo lo que él ha sufrido por el evangelio y ha persistido, ¿verdad? Bien, ¿hay alguna pregunta? No. Bien, pues gracias a Dios por este estudio. Les recordamos que el sábado tenemos reunión de jóvenes a las 4 de la tarde. El próximo sábado, y bueno, pues el domingo les esperamos a los que son alumnos del curso 4. Bien, vamos a orar para terminar. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Padre, agradecemos este estudio de tu palabra, viendo el ejemplo de cómo tú llamaste al apóstol Pablo, lo que finalmente, Señor, redundó en la obra que tú habías destinado para que él realizara. Te damos gracias porque esto a nosotros nos enseña acerca de cómo tú eres quien transforma la vida de las personas y que podemos, Padre, encontrar una persona nueva después de tu obra, que has cambiado, Señor, que tú cambias a todos, Señor, a todos aquellos que tú llamas para tu obra. Por eso confiamos, Señor, en que nuestras vidas están en tus manos, seremos transformados, que tú seguirás llevándonos a crecer y que el estudio de hoy sea en verdad, Padre, un estudio de bendición para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de los que han participado hoy en el estudio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, Dios les bendiga y nos despedimos.